Prudente. Está con nosotros Manuel Silva, exdecano del Colegio de Psicólogos del Perú. Doctor Silva es Prudente. Sí. Doctor, Sí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Buenas tardes. El tema en cuestión, polémico tal vez será para algunas personas, es acerca de la transexualidad. Algo que años atrás, una década atrás, tal vez no era un tema muy popular para comentar en programas radiales, televisivos, o siquiera para verlo en la cultura popular. El día de hoy hemos llegado a un punto donde es algo, tal vez no el pan de cada día, pero sí tiene una mayor popularidad, se habla con mayor normalidad y se ha convertido también en una manera de tal vez hacer política, una manera de separar a la población entre aquellos que utilizan la biología, la anatomía, la genética, la taxonomía para diferenciar lo que es hombre y mujer, y aquellos que consideran que hombre y mujer son más que nada nomenclaturas basadas en la autopercepción, emociones, sentimientos, hasta incluso posiciones políticas. He escuchado decir a algunas personas que podrían calificar eso como lo que es un hombre o una mujer. ¿Cuál es la posición del Colegio del Colegio de Psicólogos del Perú al respecto de esta característica en las personas, que es la transexualidad o las personas transgénero? Buenos días con todos. En primer lugar, no existe una posición sólida del colegio, ya que para esto tendríamos que tener una especie de asamblea o reunión en la cual se debata el tema y se establezca una posición. Yo he encontrado el año pasado, a raíz de la última visita que tuvimos recientemente, habíamos tenido un pronunciamiento como consejo directivo respecto del tema de la unión civil. Y sin embargo, yo me sorprendí bastante de la posición de muchos colegas que rechazaban ese pronunciamiento en el sentido que decían que era científico, ¿no? Científico, patriarcal, religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Que algunos hasta decían, me da vergüenza ser psicólogo, me da vergüenza pertenecer al colegio. Lo cual a mí me sorprendió bastante, porque supuestamente nosotros hemos sido formados en la universidad para encontrar una coherencia entre el individuo y su ser, ¿no? Entre el individuo y su conducta, ¿no? Incluso teníamos un curso de psicología del ajuste, que es cuando la persona no está a la par o no es coherente con su propia realidad, ¿no? Interesante. Y entonces nosotros lo derivábamos hacia el criterio de trastornos, de enfermedades, de desvíos, etcétera, etcétera. Doctor, tenemos una nota preparada por nuestra reportera Kenia Ramos. Vamos a escucharla o verla para aquellos que nos siguen de manera audiovisual, para poner un poco en contexto este tema tan interesante, tan prudente, tan necesario el día de hoy acerca de la transexualidad como un trastorno o no. Soy una chica trans. Frecuentemente escuchamos a personas que se autoperciben de forma diferente a su sexo biológico. Intentan modificar su naturaleza, pero la realidad es otra. Tomar hormonas realmente empeoró mi salud mental, pero los terapeutas vieron que era porque estaba atrapada en un cuerpo equivocado. Me autorizaron para la cirugía de reasignación de sexo al diagnosticarme trastorno de identidad de género. Estoy experimentando disfunción sexual a la edad de 18 años, algo que las mujeres normalmente experimentan cuando tienen entre 40 y 50 años. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? ¿Qué piensas si te digo que a pesar de haber transicionado de sexo, sienten que no han alcanzado la felicidad que esperaban y ahora se arrepienten? Esto se siente mal, como que no hay forma de que esto sea como se supone que debe de ser. Se ve horrible por fuera. Soy una mujer biológica que hizo una transición médica para convertirse en un hombre a través de hormonas sintéticas y cirugía, pero nunca seré un hombre biológico. Esta es una de las muchas historias que rara vez te cuentan en los medios de comunicación. Así que no te preocupes, la transexualidad no es una patología ni una enfermedad que requiera ser tratada, sino una expresión legítima de identidad. Una persona trans, como ya lo explicó Ariel, es aquella que no se identifica con el género que se le fue asignado al nacer. Es decir, si una persona nace con genitales femeninos, con una vulva, con vagina, le dicen, pues tú eres mujer.
Si una persona nace con testículos con pene, les dice, pues eres hombre. Sin embargo, las personas trans no se sienten identificadas con ese género que se les asignó a su nacimiento. Sin embargo, es importante destacar que algunos países como Reino Unido están reconsiderando su enfoque hacia la atención transgénero. Están priorizando la terapia sobre la transición debido al aumento significativo de casos de disforia. Este cambio busca que la terapia sea la primera opción antes de hormonas y cirugías. Existen estudios que indican que los intentos de suicidio se duplican después de las cirugías de afirmación de género, no necesariamente porque las personas sigan siendo discriminadas o no hayan realizado las cirugías adecuadas, sino porque en algunos casos la transición no resuelve completamente la falta de aceptación interna. La salud mental es una prioridad para todos. Lo preocupante es que algunos grupos influyan en la mente de aquellos que supuestamente se sienten diferentes, presentando la transición como la única opción sin abordar las causas subyacentes. 10:53 de la mañana, estamos en Radio Betel 100.1 FM, soy Pancho de Piero, reemplazando a nuestro queridísimo amigo Fabricio Cajadío. Estamos conversando con el ex decano del Colegio de Psicólogos del Perú, el doctor Manuel Silva, acerca justamente de lo que observábamos o oíamos en este reportaje de Kenia Ramos, reportera de Radio Betel, sobre la transexualidad. Un tema que ha dado mucho de qué hablar, sigue dando mucho de qué hablar, pero recientemente en los últimos años. En el tiempo pasado era algo que no se consideraba como una realidad, era algo muy inaudito, pero el día de hoy se ha convertido no solamente en una normalización, sino que en países presuntamente más avanzados hasta se trata de imponer como si fuera una doctrina esta transexualidad, este transgenerismo, o llámese como fuera. El doctor Manuel Silva, ex decano del Colegio de Psicólogos del Perú, conversábamos hace unos instantes, me decía usted que no hay un consenso por parte del Colegio de Psicólogos, que incluso cuando se pronunciaron en algún momento el año pasado había una disonancia dentro de las opiniones. Hubo un momento en el que el año pasado se consideró a nivel nacional que efectivamente las personas transgénero o las personas que dicen ser transgénero debían ser consideradas como un trastorno. Y luego, por presión mediática, fue retirada esa nomenclatura. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, el tema es de que quien nos rige el tema de trastornos es, bueno, mejor dicho, de dónde nos basamos en los manuales de psiquiatría, el DSM-4, el CIE-10, donde están tipificadas pues las condiciones para que haya un trastorno o no. En este caso fue un tema de resolución ministerial, decreto, no sé cuál fue la herramienta, pero no tenía, digamos, un fundamento más científico, digamos. Yo entiendo que en algún momento puede haber sido considerado, no sé si para fines de atención de salud o qué sé yo, no lo sé, pero en todo caso esto tendría que haber venido a través de un gran debate, ¿no? Como te mencionaba, si a nivel de psicólogos hay diferencias, pero lo más significativo que quiero decir, no porque la mayoría de psicólogos escribió en contra, sino porque la mayoría de los psicólogos que escribían a favor lo hacían de modo privado. Y los que escribían en contra sí lo hacían por el grado público. Entonces aquí hay que considerar de que uno se siente afectado por la crítica avasalladora de los que defienden esta posición. Entonces prefieren no decir nada. Me escribían en privado, estoy de acuerdo con tu pronunciamiento, pero sí, no, pero yo te apoyo, pero en privado. ¿Los psicólogos y psiquiatras hacen el juramento hipocrático? No. No lo hacen, pero es una cuestión de ética darle a los pacientes lo que ellos necesitan para su adecuada salud. Entonces, pero ahí estamos relativizando la salud desde el punto de vista de aquellas personas que defienden la transexualidad como un recurso de salud, ¿no? Porque yo recuerdo, hace mucho tiempo, vi en una serie de esas de crímenes que me gustaba ver a mí de chico, había un trastorno que se llama la xenomalia, que es justamente aquellas personas que detestan una parte de su cuerpo al punto incluso en que llegan a amputársela, ¿no? Personas que
consideran que serían completos, irónicamente, por más que suene contradictorio, si es que no tuvieran una mano, Claro. o no tuvieran un pie, o Claro. una pierna, ¿no? Eso es un trastorno, nadie puede negar que eso es un trastorno. Pero cuando se habla de la transexualidad o el transgenerismo, no estamos hablando de algo tan distinto a eso, porque son personas que no se sienten completas o que se sienten incompletas o se sienten desasociadas con el cuerpo en el que se encuentran y creen que si hacen una modificación quirúrgica, los problemas que sienten en el interior van a ser solucionados. Me da la impresión de que se está tratando de curar, entre comillas, la consecuencia y no la causa de estas personas. Claro, efectivamente, lo que sucede es que en el aspecto de la psiquis humana es muy diferente al pensar que 2 más 2 es 4. Es decir, hay personas que tienen gustos diferentes, o sea, su pulsión, digamos, a nivel de psicoanálisis, su pulsión lo lleva a que su objeto de placer o de necesidad Sí. sea muy diverso entre las personas. Por eso que de hace tiempo existe el fetichismo, por ejemplo, Sí. ¿no? O eso que tú has mencionado. Pero estos son casos simples, digamos, aislados de alguna manera. Muy porque- específicos. Porque tú no vas a encontrar ese trastorno que tú has encontrado pues al 20% siquiera de un ambiente o de un grupo Exacto. colectivo humano. Son uno entre millón, entre miles, Sí. ¿no es cierto? En el tema de la transexualidad también es un tema de bajo índice, ¿no? Así como el de la homosexualidad. Pero sin embargo, en esta época en la que está alentada mediáticamente, Sí. está fomentada, entonces muchas personas creen, de repente por rebeldía, son homosexuales, de repente por rebeldía, por querer imponerse, llamar la atención, buscan esta forma de ser para poder imponerse. Y se cree en el cuento que haciendo algunos cambios físicos, ellos van a poder ser otro ser. Además Como- que hay una contradicción absoluta. Eso es lo bueno de, en todo caso, debatir contra este progresismo de la ideología de género porque carece de mucha lógica. Es como un castillo de naipes que parece sólido, pero no tiene profundidad. Porque estas personas consideran que el género es simplemente una cuestión de autopercepción. Entonces, si es una cuestión de autopercepción, ¿por qué requieres una modificación quirúrgica para convertirte en aquello que dices ser? Claro. No tiene sentido. Supuestamente la persona ya es mujer o hombre dentro de la lógica progresista, simplemente con la vociferación o la enunciación del hecho. La modificación quirúrgica no tendría que darse para, en todo caso, convertirse en aquello que se dice ser. Y el problema está no solamente en las personas que son mayores de edad, que incluso también ya debería haber los médicos, los quirófanos, los médicos quirúrgicos que hacen esas operaciones, que hicieron el juramento hipocrático para siempre beneficiar al paciente y no beneficiar sus bolsillos, pero también cuando estas operaciones se hacen en niños, como ha sucedido en muchos países, ¿no? En Perú, felizmente, todavía no hemos llegado a ese punto, pero podemos llegar a ese punto si es que no alzamos la voz. Exacto. Si es que, como tú mencionas, como usted mencionaba, que había muchos compañeros que le escribían y le decían, estoy de acuerdo con usted, pero no me atrevo a alzar la voz. No Claro. me atrevo a alzar la voz. ¿Por qué la gente no se atreve a alzar la voz? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la explicación? Bueno, el tema está básicamente en el temor mediático. A estas alturas estamos que las redes sociales son poderosas, Sí. ¿no? Entonces una crítica, como dicen, te funan, te banean, nuestro cancelan. Te cancelan, nuestro pronunciamiento en el Facebook nos los banearon. Nos quedamos sin el medio. ¿En serio? Claro, nos llegaron a banearlo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una intolerancia. Ujú. O sea, no permiten que yo opine diferente, no opinen, no dejan. Entonces, cualquier persona que quiera atreverse a mencionar algo, le van a cargar encima. Prefiero callarme para Claro. mantener mi imagen, mi prestigio, mi subsistencia mediática, Sí. ¿no? Voy a poner un Entonces, ejemplo porque también me sucedió algo parecido, ¿no? Para poner un poco en contexto esta cultura de cancelación que hay en las redes sociales. Esto fue antes, por supuesto, de que hubiera este viraje. Felizmente, Mark Zuckerberg, el fundador de Meta y Facebook, ya entró un poco más en la razón, ¿no? Ya se volvió del lado un poco más de la cordura. Pero en TikTok, que es una plataforma que no tiene nada que ver con ellos, sino que es mucho más incisiva con esta cancelación, yo recuerdo haber visto un video de un argentino, me imagino que era argentino por el acento que tenía, un argentino de haber tenido mi edad, 36 o un poco más de 40 años, y estaba pintado, maquillado, con el cabello pintado también, y decía, no solamente decía que él era una mujer, sino decía que él era una niña de 8 años. Un varón de 40 años decía que él era una niña de 8 años. Ese video estaba permitido en TikTok. Yo hice un video simplemente levantando la interrogante.
¿Es verdaderamente este señor de 45 años una niña de 8 años? Y por hacer ese comentario, no solamente me eliminaron el video, sino que me eliminaron la cuenta. Tuve que entonces pasar una especie de tribunal constitucional de TikTok para solicitar que se revirtiera la situación y que me devolvieran esta plataforma que para los comunicadores es un instrumento de trabajo. Y lamentablemente este tipo de infracciones, este tipo de tarjetas amarillas que me van sacando, lo que hacen es que me frenan. Me frenan porque yo ya tengo miedo a expresar mis ideas. Me están acondicionando a que yo vaya solamente por un camino que es permitido por estas personas, pero que absolutamente niegan la pluralidad de opiniones que, como usted bien menciona, ¿no? que está, lamentablemente, la gente está con miedo, pero del otro lado tiene mucho coraje para decir estos discursos de supuestamente protección a estas personas de transexualidad y que además nos tildan a nosotros por simplemente alzar la voz o levantar las interrogantes de fascista, de xenófobo, de homofóbico, de todas las fobias posibles. ¿Cómo ve usted el panorama futuro, ¿no? Porque ya con la presidencia de Donald Trump vemos que tal vez el paradigma está cambiando de vuelta. Claro, yo tengo mucha esperanza en eso porque felizmente nosotros somos atrasados. Estamos atrasados porque la cultura en Europa está avanzada en este nivel lamentable. Sí. Entonces nosotros tenemos esta información, pero también lo que es lamentable en nuestra realidad es que la gente, como dicen, no aprende, escuché a una señora, la gente no aprende de pellejo ajeno. ¿No? O sea, vuelve a caer en el error y nos está pasando en toda la región a nivel político y a nivel de este tema de la sexualidad también. Sí. Entonces, como que las cosas suceden en otros países y acá no pasa nada, es cuestión de criterios y se van implantando cosas, ¿no? Sí. Entonces, lo que tú mencionabas a nivel de los niños, mira que la gente no repara en la perspectiva o en el futuro, ¿no? Si bien es cierto, la neurología nos dice, voy a tocar este tema de los niños que quedó pendiente, Sí. la neurología dice que la persona humana termina de madurar a los 21 o 25 años. Ah, sí. Cuando se cierra el módulo o se termina de hacer las conexiones neurológicas del módulo prefrontal hacia adelante en el cerebro, la cual tiene que ver con la toma de decisiones y la moral, lo que es correcto y no es correcto. Sí. Entonces, a un joven, a un puber, Claro. a un niño, ¿cómo puede tomar decisiones a futuro sobre su cuerpo? Amputarnos el pene, los senos, sea la que sea. Hormonización, además, Hormonización, si es que todavía no es capaz de decidir más allá de las cosas. Entonces, ¿por qué no le damos brevete a los 5 años? Claro. ¿No es cierto? Porque están manejando un arma que puede atropellar, que se pueden hacer daño. Sí. Porque su madurez emocional no ha terminado. Lo mismo le vas a dar el poder de cambiar su cuerpo cuando todavía no está terminada su madurez emocional. Exacto. Y todo este tema de la transexualidad, la homosexualidad, el matrimonio homosexual y todo eso, no le afecta a los adultos. Los adultos ya estamos consolidados en nuestra sexualidad, con heterosexualidad, homosexualidad o de repente bisexualidad, como quiera verse. Pero a quien afecta realmente es a los púberes, Sí. porque el púber está descubriendo el poder sexual, está encontrando medios de comunicación que le alientan a la homosexualidad, a la transexualidad, y ellos en su afán de rebeldía contra el sistema, contra los padres, contra las autoridades, lo pueden coger de bastión Sí. y pelear desde su búsqueda de independencia a través de una homosexualización. Entonces, yo trabajo a nivel de asesor de colegios, de instituciones educativas en todo el Perú y en Lima, y yo he encontrado en un colegio en provincia, segundo de secundaria, 40% de niñas se declaran lesbianas. 40%. 40%. Entonces, acá no nos habla de que En provincia. En provincia. Ni siquiera acá en Lima, Ni en siqui- Surco, ni en siquiera Chacarilla. acá. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? De que ni siquiera es un tema que emerge de la persona, como podría suceder el caso de la mano que se la quiere Sí. cortar, ¿no? No es dentro de la estadística. Está sobrepasando la estadística. Sí. ¿Por qué razón? Porque está alentada mediáticamente. Y el gran problema, ya que hablábamos hace un rato que la persona que no alza la voz, tenemos al padre sobreprotector,
Sí. que termina alentando a su hijo porque es incapaz de educarlo debidamente, Sí. es cobarde ante su hijo. Ujú. Y en segundo lugar tenemos a los maestros que no están preparados. Esto no les enseñaron en la universidad. Claro. Ellos en su rol de ciudadanos no aprendieron esto sólidamente. Y aparte me imagino que también prefieren evitar el conflicto, porque también, saben que si alzan la voz, por supuesto. alguien va a venir a decir, ese profesor es homofóbico y puede perder su trabajo. Y vienen los padres de familia a quejarse al colegio, los sobreprotectores, Sí. y el colegio termina cediendo ante el cliente. Ujú. Pero lo que más me alarma, y te digo claramente me alarma, yo he trabajado con varios colegios, como te repito, informando sobre esta confusión de género, pero que me alarma es que yo he visto colegios católicos Ujú. que dicen, no, vamos a dejar que los chicos decidan ellos mismos. Vergüenza. Entonces, ¿cómo un colegio que pertenece a una religión puede no tener una posición firme en este tema que la misma iglesia Sí. tiene como posición? Exacto. ¿No? Entonces yo felicito a esos colegios católicos que sí me han llamado y hemos trabajado este tema. Ujú. Por ejemplo, en Piura yo he trabajado con un colegio primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y secundaria, Sí. con los alumnos, con los padres de familia, con los docentes, para aclararles este tema y resolvimos muchas dudas entre los niños. Ujú. Pero hay otros colegios que dicen, no, lo dejamos a los niños que ellos decidan. Sí. No se trata de decidir entre el fútbol o el básquet. Claro. Se trata de decidir sobre su sexualidad, que es su proyección de vida. No, y aparte se trata de decidir tal vez entre la vida y la muerte, porque estamos Exacto. hablando de la mutilación y estamos hablando de una hormonización que es absolutamente irreversible, ¿no? Exacto. Yo siempre hago esta analogía que puede sonar ridícula, pero es muy prudente, ¿no? Digamos, padres de familia que nos están escuchando, nos están viendo. Si su hijo de 5 años le dice, mamá, hoy día quiero cenar helado con pizza, todos los días de la semana. La madre va a decir, no, pues no vas a cenar helado con pizza porque no es es bueno, saludable. no es saludable. ¿No? La madre dice, no vas a cenar eso. Si tu hijo te dice de 5 años, quiero hacerme un tatuaje, la madre va a decir, no, por supuesto que no, porque tienes 5 años, ¿cómo vas a hacer tu tatuaje? Eres muy chiquito. Lo mismo con lo que usted mencionaba, el brevete. Quiero manejar un tractor, no vas a manejar un tractor. Tienes 5 años, es imposible. Quiero tomarme un Rocco Coca-Cola, no vas a tomar tu Rocco Coca-Cola, no tienes la capacidad de tomar esas decisiones. Pero que diga, oye, ¿sabes qué? Quiero ser una mujer, ahí tenemos que celebrarlo. Ahí hay un serio problema y creo que también va mucho de la mano con lo impresionables que son los niños. Porque yo cuando era pequeño, y seguramente todos recordarán cuando uno es pequeño, que cuando alguien te celebra con ahínco, cuando alguien te festeja, uno siente esa sensación de alegría y de felicidad y quiere perseguirla constantemente. Entonces, si tienes a una especie de ideología, un adoctrinamiento, una nueva moda que se impone en los colegios y que se presenta como una fuente de virtud, una fuente de orgullo, una fuente de éxito. alegría, de éxito, el niño la va a perseguir porque Claro. considera que eso es. El niño no tiene la capacidad que tienen los adultos de ver más allá del Las corto plazo, consecuencias. las consecuencias de las acciones, sino Exacto. que quiere la gratificación inmediata y es tarea de los padres impedir que el niño vaya por la gratificación inmediata, sino que vaya por el lado de la cordura. Doctor, Exacto. quiero agradecerle por habernos acompañado esta mañana. Es una reflexión final sobre lo que usted espera en el Perú. Ojalá que efectivamente, como usted menciona, estamos un poco atrasados y eso nos ha protegido. Ojalá que esa protección continúe. Claro, como te repito y retomando esa parte, yo estoy muy contento y a todas las personas les digo, tengan calma y unámonos a este ejército porque ya las cosas empiezan a cambiar. Sí. El hecho que Donald Trump, que es el presidente de la potencia mundial, ya haya hecho un cambio en el juego, ya nos ayuda a todos a entrar en esa razón. Exactamente. Por lo menos en su ascensión al mando estuvo TikTok, Google, Facebook, Amazon, varios y más. todos alineados a la política de Donald Trump. Sí, En el sur tenemos a Milei que habla fuerte, también. habla decidido. Ujú. Tenemos a Bukele En Centroamérica en también lo mismo. Centroamérica. Entonces, como que nuestro país ya está necesitando de estas figuras que pongan orden en la casa. Definitivamente. Entonces, yo lo que espero es de que ya estas cosas se reviertan Sí. y que no llegue a más, pero necesitamos empoderar a aquellos que no se atreven a alzar su voz. Efectivamente. Prudentes las palabras del doctor Manuel Silva, ex decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana Gracias, Francisco. con esta importante discusión y con este aliento a las personas que nos están escuchando a alzar la voz porque el tiempo de la imparcialidad y el silencio ya Exacto. ha terminado.